Buenas noches, gracias por acompañarnos de nuevo en este observatorio cotidiano desde su mirador de la economía política. Vamos a hablar hoy y el programa que sigue de el fenómeno que por lo visto insiste en caracterizar nuestra vida colectiva y también la vida personal de millones y millones de mexicanos. Vamos a hablar de pobreza a partir de la información presentada la semana pasada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, basada en los hallazgos de INEGI sobre la encuesta de ingresos y gastos de los hogares. Está conmigo Héctor Nájera. Héctor, bienvenido. Muchas gracias. Mucho gusto y muchas gracias. El doctor Delfino Vargas. Muchas gracias. Buenas noches. Y Enrique Provencio, como suele hacerlo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Empecemos por como dicen ahora, empecemos por lo básico. ¿Qué es y por qué debe importarnos la pobreza en México, Delfino? Pues claro que es un tema bastante debatido y relevante para el país, porque para iniciar es un tema que nos atañe para construir políticas públicas para aniquilar lo que se dice por ahí en algunos convenios firmados por México, de terminar con la pobreza, y porque es un mal que no permite el desarrollo, ni tampoco la productividad, ni tampoco permite el pleno desarrollo de las personas con vida digna. Por eso es relevante estos resultados, ¿no? Para empezar, esa es la relevancia fundamental, que las personas vivan con dignidad en la vida cotidiana, y no lo está haciendo más de la mitad de la población de México. Enrique. Es relevante hablar de la pobreza, saber qué está ocurriendo, qué tendencias hay en México sobre la pobreza, si está bajando, si se estanca. Para comenzar también, y dándole continuidad a lo que dice Delfino, porque la pobreza en México está medida a partir no solamente del ingreso de las personas y de los hogares, sino también del cumplimiento de otros derechos sociales, que al medir la pobreza se toman en cuenta viendo los rezagos en educación, carencias, las carencias, Coneval, ¿no? Que en su sentido positivo es el cumplimiento de los derechos en educación, salud, vivienda, servicios en la vivienda, seguridad social, acceso a la alimentación. Y estas 6 carencias, junto con el cumplimiento de un monto determinado de ingresos, definen, y si se quiere, definen de manera aproximada, pero lo definen de acuerdo a un estándar que determina la Ley General de Desarrollo Social. No es un capricho, es el cumplimiento de una determinación de ley. Y es fundamental entonces para saber qué tanto estamos cumpliendo con nuestros derechos sociales. Héctor, vienes, para fortuna nuestra, vienes de un largo viaje sobre el tema. Sí. Has estado un buen número de años en la Universidad de Bristol, que me dicen, es una de los Vaticanos del tema, de su medición, de su evaluación, con un colega tuyo, el maestro Gordon, ¿no? David Gordon. Recién llegado, pero pues estás familiarizado. Claro. Con todo eso. ¿Cómo ves la cuestión? ¿Qué te dice esta información? Sí, yo creo que primero hay que contextualizar un poco que pobreza es uno de los conceptos capitales en ciencias sociales y en política en todo el mundo. No hemos encontrado un país donde en el vocabulario que utiliza la gente no se hable de la idea de pobreza, ¿no? Y en ese marco es tan importante porque nos dice de manera muy puntual cuál es el estado de una sociedad, ¿no? Si es una sociedad justa, injusta y hacia dónde se está moviendo. México, visto desde fuera, está a la punta en materia de medición de pobreza, porque es uno de los pocos países a nivel mundial que tiene una medición oficial de pobreza. Es una rareza encontrar, incluso en el mundo desarrollado, un país que tenga una medida oficial de pobreza.
México ha influenciado incluso a algunos países en materia de medición, y a la luz de los resultados, digamos que hay sentimientos encontrados, porque por un lado México tiene un contexto institucional favorable para medir y analizar pobreza, y sin embargo lo que hemos visto de 2008 a 2018 con esta serie con que esta nos ha serie, presentado es Moneval, que la pobreza está estancada en valor muy alto, 42% el último dato, que no es muy distinto al valor que teníamos 10 años atrás. que era 40, digamos. 44. ¿No? Entonces hay una disminución. Con una población que prácticamente. esa no deja de crecer. Exactamente. Pues entonces, en términos no absolutos, porcentuales, sino absolutos, el número de pobres es mayor es mayor. que hace 10 años. Ujú. Sí. Ese sería para ti el gran reto Sí, que nos presenta esta información. exactamente. El reto durante mucho tiempo en México, y fue un periodo muy desgastante, en el que académicos, organizaciones de la sociedad civil y el público en general no sabía cuál era el valor de la pobreza. No tenía una figura a la cual referirse para decir la pobreza es alta o baja. Coneval resolvió eso, promoviendo cifras que son robustas desde el punto de vista académico y que son confiables desde el punto de vista político y público, ¿no? Delfino. Mira, yo quisiera dar un énfasis fuerte a la lectura de los resultados de pobreza que se emitieron el lunes 5 de agosto. Por un lado se dice que la pobreza bajó, ¿no?, en 10 años, de 44.4 a 41.9%. Por ciento. Pero el problema está en que aumentó el número de pobres a 52.4 millones. Eso quiere decir que, por un lado, si la cifra porcentual es una aparente baja, yo diría que es estable. Por el otro lado, el número de pobres se incrementa en términos absolutos. Pero también tenemos que ver otros enfoques. Veamos, por ejemplo, en cuanto a los indicadores sociales, los que acaba de mencionar. Las llamadas carencias. Las llamadas carencias, ¿no? Los que mencionó Enrique, ¿no? Las llamadas carencias, en casi todas, digamos, hubo un aparente decremento, o sea que diríamos, las carencias sociales aparentemente se vieron superadas en algún sentido, ¿no? Pero no así, no todas sufrieron ese mismo efecto. Lo que sí se observa es que, por ejemplo, la seguridad social baja de un 65 a un 57% en términos de 10 años, lo cual se atribuye básicamente al llamado seguro popular, pero el tema y así también con la misma tónica, una baja sustantiva se observa quizás en los servicios básicos de la vivienda, que baja del 22 al 19.8. Pero lo que quiero enfatizar es que parte de estas aparentes bajas, es decir, cuando digo bajas, quiero decir, es un éxito de la política social, se ha basado más bien en los indicadores. Uh-huh. Es decir, los indicadores de carencia han sido los que se han enfocado a los programas sociales. Parece pervasivo, ¿no? O sea, parece maniqueo el hecho de que haya programas dedicados exclusivamente a bajar los indicadores. Lo que en términos generales muestra es que no, sí pero hay no necesariamente, ¿no? Digo, son programas que se quieren extender a población, digamos, sí, no cubierta o no beneficiada. Sí, si se logra, el indicador cambia, ¿no? Sí, no sí es, cambia, ¿no? Sí, pues Sí está cambia. bien, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es, la pobreza se mantiene igual, pero los indicadores, algunos, sí se vieron beneficiados, digamos, y otros se mantienen igual. En cuanto a los que opinan que las pobrezas se mide por ingreso, pues el ingreso se queda igual en 10 años. La pobreza por ingreso queda igual. Enrique, pues estamos ante un panorama de sociedades que nos contaban de ellas, ¿no? Sociedades milenarias en donde por milenios no se movían la estructura social. Digamos, uno recuerda los cuentos sobre India. Ahora tiene uno que decir que son cuentos porque India está siendo conmovida por cambios estructurales importantes, y como lo fue China.
a fin del siglo XX y principios del XXI, ¿no? En otras palabras, es eso, lo que la situación social muestra a través de esta información que el Coneval dio a conocer recientemente, es que hay un estancamiento social, que no hay una reducción significativa de la pobreza en términos relativos y que en términos absolutos el número de personas, la pobreza en general incluso aumentó en ese lapso de 10 años. No es un periodo corto, es una década entera, del 2008 al 2018. Y enfatizando, retomando otra vez lo que dice Delfino, si lo vemos por las carencias sociales, hay un panorama de claroscuros. Hay una situación muy preocupante en dos carencias. Primero, la de la seguridad social, donde el 57%... Por seguridad social entendemos fondos para el retiro, el acceso a pensión, jubilación, entre otras de las prestaciones de la protección social, lo del seguro social, la del ISSSTE, entre otros sistemas. Pero estamos hablando de que el 57% de la población, que equivale a 72 millones de personas, siguen sin acceso a la seguridad social. Y no ha bajado significativamente. ¿Por qué no ha bajado? Porque la seguridad social está vinculada al empleo no precario. Y la segunda, muy preocupante también, es la medición de carencias por acceso a la alimentación. Una de las medidas más discutidas y discutibles, es cierto, pero de acuerdo a esta medida, usando los mismos criterios de 2008 a 2018, la población con carencias en acceso a la alimentación aumentó de 24 a 25,5 millones de personas. Es decir, una proporción del 20% de la población en 2018. La semana pasada leí en un diario, al calor de la presentación de su informe, del informe Coneval y la encuesta de INEGI, en un gran titular, fracasó la cruzada contra el hambre. ¿Podríamos extender esa expresión y decir fracasamos en política social? Vamos a hablar de eso, volviendo. Vamos a una pausa. Enrique Provencio, fracasamos, como dice los diarios, al calor del informe Coneval, de la encuesta de ingreso-gasto. Tú decías, una carencia muy preocupante es, en efecto, la de la alimentación. La cruzada contra el hambre estaba dirigida a abatir esos panoramas, ¿no? No se puede generalizar el fracaso a todas las políticas, pero si lo aplicamos específicamente a la cruzada contra el hambre, lo que estamos viendo hacia 2018 es que la población que tiene un ingreso inferior al mínimo, el ingreso inferior a la línea de pobreza extrema, aumentó entre 2008 y 2018. La cruzada contra el hambre, no hay que olvidarlo, empezó en 2013. Hay una reducción tanto en pobreza extrema proporcional, porcentaje de la población, como el número de personas que están en pobreza extrema. Extrema, de 9 a 7, digamos, millones, ¿no? Sí, de 12 millones en 2008 a 9. Sin embargo, la población con la carencia de acceso a la alimentación sí se redujo de 2012, digamos, a 2018, pero repito, estamos hablando de una proporción de 20 millones. Ahí estamos hablando de hambre. Millones. Estamos hablando de... O de mala nutrición. De insuficiencia en el acceso, tanto en calidad de alimentación como en la cobertura de la canasta, en cantidad de alimentos y nutrientes. Entonces, de acuerdo a lo que la cruzada se había propuesto, no alcanzó sus objetivos. Eso claro, es... porque también la pararon, digamos, cambió y porque la estrategia. Además, a partir de 2015-2016, la estrategia la enfriaron. Así es. Entonces, ni siquiera tuvo tiempo, digamos, de cumplir con el objetivo. Recuerdo que años antes, el presidente Lula propuso su gran
programa de Hambre Fome Cero, ¿no? Hambre Cero. Hambre cero. Pero ellos tuvieron la posibilidad de mantener el esfuerzo, ¿no? Por lo menos durante 8 años. 8 años Por lo que menos. no son pocos, ¿no? Así es. Delfino. Y es que lo que quería comentar es que también hubo en el sexenio anterior una estrategia que le llamaron la Estrategia Nacional de Inclusión, que incluía varios aspectos, ¿no? Incluía la inclusión de estudiantes en el seguro social, captadores de agua, biodigestores, estancias infantiles, que todo se refería en cuanto a incrementar el aspecto de cobertura de salud, ¿no? Y creo que eso fue lo que más o menos influyó en los indicadores, lo que se observa en los indicadores. Y esto fue lo que se observa en las carencias de salud, pero ahora nos enfrentamos a políticas que no acabo de entender cómo es que, en primer lugar, cómo se van a medir y cómo es que estas realmente pueden hacer un cambio en la pobreza. Porque si estamos suponiendo que solo la pobreza por ingreso es el importante, yo creo que estamos en un equívoco, porque el desarrollo de un país no se mide nada más por la pobreza. Es decir, se mide en cuanto a diferentes dimensiones del bienestar, de la cohesión social y de otros aspectos que tienen que ver con la vida digna de los seres humanos. Y esto nos puede llevar a equívocos de medición en las próximas mediciones del 2020. Que, por ejemplo, se puede inflar el ingreso en los deciles inferiores de una distribución del ingreso, es decir, entre los más pobres. Tú ya no das dinero a las estancias infantiles, se lo das a la gente. En cuanto a educación, se lo das a los mismos estudiantes. En cuanto a esto, entonces la gente está recibiendo dinero. Lo que va a pasar es que al final de la siguiente medición del 2020 vamos a encontrar con una distribución del ingreso en la cola inferior de la distribución entre los pobres más abultada. ¿Y qué va a pasar con eso? Pues entonces se va a mostrar que la pobreza se abate. Ahora, ¿eso es realmente lo que queremos hacer como país? Me pregunto yo. ¿Eso es nada más exclusivamente irse a los indicadores o es construir un país a partir de la productividad? Que son cosas bien diferentes, ¿no? Yo lo pongo en la mesa porque si nos vamos a ir otra vez con los indicadores, pues otra vez estamos abocándonos a la misma perspectiva de sexenios anteriores, ¿no? Héctor. Sí, yo, partiendo de que la medida oficial tiene 2 dominios, ¿no? Hemos hablado del dominio del ingreso y el dominio de las carencias, ¿no? Entonces, para el político que quiere reducir pobreza, lo más fácil, como mencionaba Delfino, es fijarse qué indicadores tengo que mover para provocar una reducción, ¿no? El mejor invento del siglo pasado, ¿cuál fue? La seguridad social, ¿no? Aumentó la esperanza de vida de una manera como nunca se había visto antes, etc. México propuso un proyecto para crear un sistema de seguridad amplio que fracasó, se estacionó y tenemos cobertura de más o menos, dependiendo del año, 50% de la población. Una de las preguntas que la gente se hace en términos de reducción de pobreza es, ok, si aumento el ingreso de la población, ¿qué puedo esperar en términos de reducción de pobreza? Hay forma de saber eso, de hecho, con los datos de Coneval. Los datos de Coneval nos permiten dividir a la población en 2 grupos, pobre, no pobre, pero también podemos dividir el no pobre en el grupo que es vulnerable por carencia y en el grupo que es vulnerable por ingreso. Y la distribución es muy peculiar en México. En México tenemos que la gente que es vulnerable por ingreso, que es decir, que tiene todas sus carencias cubiertas, es pequeño, es 7%. Esto quiere decir que si tú aumentas solamente el ingreso, la reducción en pobreza tiene un tope de 7%. Claro. Ajá. Volviendo al punto que remarcaba Delfino, es que si tú te enfocas en los indicadores, que al final lo que está midiendo Coneval son principalmente consecuencias de pobreza, y tú no puedes erradicar pobreza yéndote a las consecuencias, te tienes que ir a las causas. Claro. Entonces lo que se necesita es una política amplia que ataque tanto los recursos de las personas, que no necesariamente es ingreso, recursos son varias cosas como capital humano, capital social, etcétera, y que además la política social se encargue de atender las carencias sociales. Eso nos permitiría caminar hacia un modelo exitoso de erradicación de pobreza montado en seguridad social, que es la principal carencia
que observamos en México es alrededor del 70%. Pero es una carencia, digámoslo así, decisiva, ¿no? Exactamente. Dado nuestra urbanización, nuestra estructura demográfica y todo. Enrique Provencio. Sí, yéndonos hacia las causas, en efecto, hay que trabajar mucho la información que recientemente dio a conocer el Coneval para entender mejor por qué hay esa pobreza persistente. Esa pobreza que no logramos bajar del piso de 40% en lo que va del siglo XX. Y viendo los grandes indicadores, hay por lo menos dos grandes razones. Una, la que tiene que ver con el ingreso, que a largo plazo se ha estancado. Si bien en 2017 y 2018 mejoró un poco el salario mínimo, el ingreso medio todavía no mostró una mejora. Y mientras el ingreso ¿Y por real... qué se mantiene estancado? Es que eso es... Por la precarización del empleo y también por el bajo crecimiento económico. Porque la mayor parte del empleo que se creó después de la gran recesión fue el empleo precario, como le dicen muchos. Y tendió a predominar los bajos salarios. Exactamente. No más de 3 compactó salarios la mínimos, estructura sí. salarial hacia el centro y por tanto el ingreso promedio no aumentó mucho. Y esa es la gran razón que está detrás de la pobreza por ingresos. Y la segunda es la que acaba de mencionar Héctor, que no hemos logrado abatir los rezagos, las insuficiencias en la cobertura de la seguridad social, porque no hemos hecho la gran reforma que está propuesta, que se ha puesto sobre la mesa, que es unificar los sistemas y es avanzar hacia sistemas de protección que permitan tener una vida más estable y segura en el futuro. Hay por lo menos esas dos grandes razones, pero hay muchas otras, incluyendo la de la desigualdad, que es un tema del que no se puede dejar de hablar al hablar de pobreza. Y podemos hablar de desigualdad con cierta seguridad a partir de lo que nos están ofreciendo INEGI y Coneval. Como sabemos, hay mucha discusión alrededor de la certeza de la información sobre la distribución. Pero las aproximaciones que se han hecho en los últimos años sí permiten hablar de desigualdad con mayor certeza a partir de los ajustes a la información derivada de las propias encuestas de ingreso y gasto de los hogares. Lo que está claro es que hay una desigualdad que también persiste, es una desigualdad muy profunda, muy amplia, y que en el caso de 2018, pues para mencionar uno de tantos indicadores que se pusieron sobre la mesa, nos habla de que el ingreso del 10% más alto de la estructura distributiva, el decil 10, como se dice en la jerga, es 26 veces superior al del decil 1. Y esos extremos sí siguen siendo medidas de desigualdad muy alta. Delfino y Héctor, estamos terminando este programa. Sí. Vamos a ir al siguiente, pero ayúdenme a terminar. No, bueno. No me atrevería a pedirles conclusiones. Conclusiones no. Pero datos o comentarios para un cierre. Un comentario que yo quería hacer y no dejar pasar la oportunidad para nuestros escuchas es que es necesario apuntalar instituciones autónomas como es el Coneval y el INEGI, porque son instituciones que nos están realmente aportando evidencias independientes que son necesarias para el crecimiento de un país, ¿no? No podemos dejar desapercibido de que haya alguna intención de desaparecer a estas instituciones. Al contrario, se tienen que reforzar, porque es la única forma de que nosotros podemos ver de manera autónoma y no de manera pervasiva de ver sus resultados y lo que están haciendo, porque estas instituciones apuntalan en mucho la información que nos proveen. Héctor. Sí, a mí lo que me gustaría resaltar es que México ha avanzado mucho en la generación de evidencia de buena calidad. Y la evidencia de buena calidad es muy importante porque nos ayuda a poner en tensión nuestros prejuicios. Uno de los prejuicios que hay cuando hablamos de pobreza es que tenemos una referencia a la pobreza rural mexicana, ¿no? Cuando ahora la pobreza es urbana. El estereotipo se quedó ahí, ¿no? A ver, el cine ha contribuido mucho, por ejemplo, a la gente generalmente trata de identificar pobreza con
no querer trabajar, estar como excluido de la sociedad, etcétera, que sí es un componente de la pobreza. Pero, por ejemplo, si uno calcula la proporción de gente que trabaja y vive en pobreza, es alrededor de 40%. Es decir, no hay mucha diferencia entonces entre la prevalencia a nivel nacional, que es 42%, y el 38%, que es el dato puntual. Entonces, México tiene una crisis de pobreza en trabajo. Es decir, que gente que hace lo que hace, y por la estructura macroeconómica, el estancamiento de los salarios, simplemente alcanza ese límite, que no le permite salir triunfante y por encima de la línea de pobreza. Entonces, tenemos frente de nosotros el tema del crecimiento, el tema salarial como un tema que no es sectorial, es global, digámoslo así. Sí. Y entonces tendremos que volver al tema de la política, que puede hacerse cargo de todo esto. Medio minuto, Enrique, para cerrar, por favor. Hay un tema crucial entonces. La pobreza hay que medirla bien, aunque no sea solamente ni es una experiencia estadística. Es la realidad cotidiana de, al menos, como nos demuestra el Coneval, el 42% de la población. Y es un tema de política económica, no solamente de política social. Y hay que hablar mucho de ello. No podemos separar, tenemos que reintegrar política social con política económica, como mal lo hicimos nosotros los mexicanos por un largo tiempo, logrando ciertos avances medidos como se medía en aquella época. Pero ahora sí estamos viviendo bajo la sombra de esta combinación nefasta de desigualdad y pobreza, y la ironía es que ahora sabemos mucho más de esta combinación que nunca. Así es. Exacto. Muy bien, pues muchas gracias, Héctor Nájera, Gracias. Delfino Vargas, Enrique Provencio. Gracias. Gracias a ustedes, buenas noches.